Quiero agradecer de manera muy particular a estos dos personajes, a Juan Miguel Zunzunegui y a Nacho Cano, por estar aquí el día de hoy y que por ponernos en evidencia esta gran batalla cultural que tenemos que librar. No solamente aquí en Puebla, no solamente aquí en el Festival de las Ideas, en todo México, pero también en España y en otras partes del mundo. ¿Y qué es esto de la batalla cultural? Caray, pues es luchar por esas ideas buenas que han dado resultado a través de la historia y luchar en contra de las malas ideas, todas esas ideas que lamentablemente echan raíces constantemente en nuestras sociedades. Y es muy positivo el que hayamos visto esta presentación sobre la ideología que nos enseñan y ese sentimiento del derrotismo, ¿no? Y también es muy providencial que Nacho haya hecho esta obra que se llama Malinche y que, bueno, a mucha gente le causa escozor el tema de la Malinche, ¿no? Nos han enseñado que el malinchismo es muy malo, ¿no? Es ir en contra de lo nuestro. Y sin embargo, cuando vemos la realidad de Malinche y la situación histórica, pues es que todos somos hijos de Malinche y no somos hijos de la chingada. No, no. Solo de la Malinche. O la Malinche. Pero no te hace difícil tocar este tema porque a lo mejor cuando iniciaste Malinche allá en Madrid, pues era un tema más tranquilo, ¿no? Porque como que España no piensa tanto en México, ¿no? Piensa más en Europa. ¿Fue difícil o no? Mira, hay primero le quiero decir a Zunzunegui que tiene una dialéctica, pareciera que estudiaste en 1500 en la Universidad de Salamanca, donde estudió Cortés, que estudió dialéctica, latín y leyes. No era un conquistador cualquiera. No, no. Y antes has dicho, menos mal que llegaron estos y no llegaron los ingleses, porque solamente yo he vivido entre Miami y Nueva York 15 años y no he visto la mezcla entre un alemán y un Sioux nunca. No, jamás en la vida. Y encima he visto muchas películas de un género llamado western donde mataban a los indios comiendo palomitas y Coca-Cola y todo el mundo estaba encantado. O sea, fíjate el error que ha habido en cómo se ha contado la historia, que para mí es maravillosa, de México. En Malinche empieza en la Universidad de Salamanca, donde estuvo estudiando Cortés. Las primeras cartas de derechos humanos son de Francisco de Vitoria, entre 1530 y 1600. La primera vez que alguien dice todos los seres humanos somos iguales ante Dios, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y todos los seres humanos tenemos derecho a tener un nombre, un apellido y una tierra, es ahí, en Salamanca. No nos olvidemos que hasta 1960 la gente de color en Estados Unidos tenía que ir atrás en la parte de un autobús. Estamos hablando de hace 500 años que ya estaban hablando esos hombres de esto. Los primeros que hablaron de esto. Entonces la historia, como tú la estás contando, que es como fue, es una maravilla. Yo siempre digo, lo mejor que ha hecho España es México. Pues sí. Es lo mejor. No es España, es México. Cuando se plantea, no, es que hay que pedir perdón, pero ¿cómo vas a pedir perdón por México? Si es que México es lo más grande que he hecho. ¿Cómo se puede? Obviamente la historia de la humanidad está llena también de abusos, de tal, porque esa es la humanidad. Claro. Ahora mismo tenemos guerras y ahora mismo estamos viviendo toda esa es la historia de la humanidad. Pero dentro de esa historia de la humanidad y de todas las conquistas hay solo una, que es mágica, porque tiene el mestizaje. Y esa es la de México. No los romanos, no los cartagineses, no. La única vez que se juntan los que vienen con los que están y crean un maravilloso país
con una influencia en el mundo impresionante, donde me gustaría que hubiera más películas como Malinche o musicales y no tantas series de narcos, es México. El input en la música, en la comida, es increíble. Yo me acuerdo hace como 20 años que quise ir a un restaurante mexicano. En Madrid había 3, ahora hay 250. Y yo tengo uno de ellos, ¿eh? Ah, muy bien. En Ibiza. Una taquería. Oye, ¿cómo es que nace la leyenda negra, Zunzunegui? Donde los españoles son estos personajes sedientos de oro, con la espada desenvainada, capaces de unas crueldades épicas. Sí, sí. ¿Ah? ¿Por qué perdimos esa narrativa? A ver, yo creo que la leyenda negra, es decir, la historia terrible que nos contamos de nosotros y de España, como conquistadores, genocidas y demás, tiene 2 raíces en el caso de México. Una es una raíz muy religiosa, porque hay que recordar una cosa, ¿eh? En el siglo XVI el español era, por encima de cualquier otra cosa, antes que español, era católico. Era un tema, a ver, en el siglo XVI las identidades eran religiosas, español y católico era lo mismo, y era el orgullo. A ver, es un país que nace en Guerra Santa. Y si bien hoy en día está muy de moda atacar al catolicismo, hace pocos días te escuché decirlo a ti, al final la civilización occidental fue creada por valores cristianos. Y es que eso es así, y México fue creado por valores cristianos. Pero en el siglo XVI en Europa hay una ruptura de la cristiandad. Tienes la Reforma Protestante, tienes a Lutero, tienes a Calvino, y tienes a España defendiendo el catolicismo. La primera leyenda negra no va a ser contra España como España, sino como contra los católicos. Contra Roma. Sí, o sea, entonces vas a ver a calvinistas de Holanda y de Inglaterra y de Escocia atacando a España por católica. Y nace, todo el mundo ubica a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas que miente, da unos datos. A ver, es el nombre que te dice que los españoles mataron a 20 millones de indios, que es que ni siquiera había 20 millones de personas, ¿no? Te da unos datos de locos. Y luego Bartolomé de las Casas fue traducido a todas las lenguas, particularmente al inglés, y William de Orange, un noble alemán que está independizando Holanda de España, le manda a hacer dibujitos al libro de Bartolomé de las Casas. Es como la inteligencia artificial de Son entonces. unos dibujitos terribles. Terribles, porque es donde te pone a 2 españoles riéndose mientras tienen a 4 indios colgados como jamones. A 2 españoles serruchando a un indio entre los 2. Que dices, güey, esto no pasó nunca, pero así como hoy en día la gente se cree las patrañas que ve la inteligencia artificial, pues la gente de entonces se creía esos dibujitos. Entonces empezó como una campaña antirreligiosa. Ya si te la traes a México en el siglo XIX, pues tú imagínate que los criollos, que son españoles y católicos, se quieren independizar de España, que son españoles y católicos, y tienes que empezar a construir leyendas. Los criollos, hijos de los conquistadores, son los primeros que se empiezan a contar la historia de que son aztecas. Y empiezan a rechazar su propio pasado español y a construir una versión absolutamente fantasiosa de que ellos eran mexicas cuando todos ellos eran hijos de españoles. Y si mezclas esas 2 historias y le agregas a la CEP, y luego le agregas, y luego le agregas a Diego Rivera y a todo el muralismo mexicano contándote la historia de México desde el comunismo, pues nos quedamos con esta tragedia. Y así nos la seguimos creyendo, que eso es la parte más trágica es esa, que el mexicano de hoy esté enojado tanto con el español, con lo cual estás enojado contra ti mismo, pero de verdad vas a España y dices, se te acaba el enojo. Oye, pero ¿no crees que la juventud, pues es nuestra gran esperanza? Porque ahorita se paró aquí el joven el peruano, y ayer estuvo el joven de Guerrero, Cristóbal. Son 2 personas muy jóvenes que están logrando grandes cosas y que, a pesar de haber nacido en una circunstancia verdaderamente adversa, mucho más adversa que tal vez ninguno que estamos aquí, pueden salir adelante, se esfuerzan, y a lo mejor se les olvidó la historia, o no se las contaron, o no leyeron el libro de la SEP. Pero ¿cómo le hacen los jóvenes para olvidarse de todo eso? Para bien y para mal, porque claro, te puedes olvidar de lo malo que nos están contando, pero también de lo bueno que te trajo acá, ¿no es cierto? ¿No te parece que a España se le ha olvidado un poco o mucho lo bueno que lo llevó a ser ese gran imperio? España, durante una parte de su historia, solo dio pasos adelante, y gracias a esos pasos adelante,
un señor se monta en un barco, descubre América y gracias a esos pasos adelante existe México. Porque México lo construyen entre Cortés y Moctezuma, en esos 220 días que estuvieron juntos. España es un caso de dar pasos hacia atrás dramático. Sigue y sigue y sigue. Y yo, cuando tengo la oportunidad, lo digo, detrás está solo el precipicio. Bueno, ¿no fuiste perseguido también políticamente un tanto por Malinche? Sí, totalmente. Yo, cuando hubo la pandemia, la Comunidad de Madrid, no nos olvidemos que Madrid tiene el 83% de toda la inversión internacional es en Madrid, por algo es. Y uno de los logros fue en Madrid que su presidenta en la pandemia mantuvo abiertos los teatros. Y por eso el Circo del Sol quebró, que por cierto lo rescató un mexicano. Quebró Broadway, Australia, pero Madrid no cerró y pudimos nosotros hacer Malinche y otras compañías seguir adelante. Yo le di las gracias y políticamente la clase corrupta que está controlando ahora mismo España, que es corrupta claramente. Los zurdos de mierda. Efectivamente. Bueno, pues fabricaron una historia, porque el comunismo es desde Karl Marx, son cuentos chinos que van. No tengo nada en contra de los chinos, es una forma de decir. Sí, hoy ya no puedes decir nada, ¿no? Aunque a pesar de ellos, pues también les cayó el comunismo, que es como una sombra negra que donde va lo mata todo. Y sobre todo mata la individualidad, las ideas, la genialidad, la creatividad. Mata a Beethoven, mata a Mozart. Todo lo que es Y a sus ciudadanos. bonito y maravilloso, que parte de la singularidad de todas las personas, lo mata. Eso es terrible. No hay libertad desde esa ideología, nunca la ha habido ni nunca la habrá. Entonces, bueno, a mí me construyeron involucrando policía corrupta, jueces corruptos. Afortunadamente todavía nos queda la Guardia Civil, queda una parte importante de la policía que no lo es y quedan algunos jueces. Y por eso yo me he librado de todo esto, pero la que me había montado fabricando de nada era absolutamente surrealista lo que es capaz de hacer esta gente. Porque viene si el juez que te juzgó hubiera sido del gobierno, ¿qué hubiera pasado? No. O sea, vamos a ver. Señalado y condenado y sentenciado. Imagínate, one shot, ¿no? Sin imagínate, parar. ¿no? Entonces, bueno, yo sé que México tiene su proceso ahí también. Yo no quiero entrar en cuestiones, porque estoy haciendo un musical, que es para todo el mundo. Tengo mi opinión. Obviamente tengo mi opinión. Yo a la gente que está conmigo les digo, mira, os voy a dar el acceso al mundo. He descubierto a Penélope Cruz, a Fernanda Castillo, a Luis Gerardo Méndez, muchísima gente. Pero sois vosotros los que tenéis que bailar, cantar, actuar y trabajar. Aquí no es todo el mundo igual, no. El público decide a quién mira. Y tú, con tu esfuerzo, con tu trabajo y llevando el arte a la excelencia, ¿puedes conquistar el mundo o no? Pero no soy yo te pongo el foco. Y ese es mi mensaje, el de la realidad, el de la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una lucha con alegrías, con tristezas, pero es una lucha. Hay que trabajar todos los días y hay que esforzarse. Y cualquiera que te cuente otra milonga o que comas de su mano, te está mintiendo. Te está mintiendo. Hay que trabajar. O sea, se logra muy poco sin un gran esfuerzo. Sun Tzu, estamos como estamos porque somos como somos. Pues eso parece. ¿Pero tiene remedio? A ver, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente. Es muy difícil. A ver, si yo no pensara que tenemos remedio, pues no me dedicaría a lo que me dedico, no escribiría mis libros, no vendría a estos foros. Lo que pasa es que sí hay que hacer una acotación. Luego me preguntan, me hacen dos tipos de preguntas difíciles de contestar. A veces me preguntan, oye, ¿México tiene remedio? Y a veces me preguntan, está peor, me dicen, oye, ¿la humanidad tiene remedio? Y en ambos casos mi respuesta es, México no tiene remedio y la humanidad no tiene remedio. Tú tienes remedio. Eso es. Esa es la parte fundamental. Tú tienes remedio.
Tú puedes salir adelante porque México es una abstracción, la humanidad es una abstracción. Solo existen los individuos humanos. Es el individuo el que siente, el que sufre, el que se alegra, el que disfruta o no disfruta sus emociones. Si tú haces la única transformación que se puede hacer, que es la personal, revisar tu mente, serenar tu mente, hacer introspección, hacer meditación, convertirte en un ser, algo muy simple. Si cada día eres así un poquito más amoroso que el día anterior, tu vida vale la pena. Entonces, claro que los individuos tienen remedio. México, la humanidad, los colectivos difícilmente tienen remedio, pero nunca hay que dejar de confiar en el poder del individuo, porque el día que seamos más los individuos que hemos decidido sanar nuestra mente y perdonar el pasado y seguir adelante, entonces México y la humanidad tendrán remedio. Yo quiero añadir, y no sé si se dice aquí pelota, pero México tiene remedio porque tiene historiadores como tú y empresarios como él. El problema es que España no los tiene. Pero te tiene a Eso ti. sí. Tiene músicos como Nacho. Y público como este. Yo creo que sí hay esperanza porque hay mucha juventud y simplemente el hecho de que haya aquí 3,000, 4,000 personas que se tomaron el tiempo de un sábado, que podían haber estado, no sé, jugando fútbol o viendo la tele o chateando, y estar aquí tratando de abrir su mente a nuevas ideas, es una buena señal. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo al 100%, pero sí en un concepto básico que es la civilidad, la amabilidad y los principios cristianos que dijimos, ¿no? No matar, no robar, como dijo el amigo inglés que vino al principio, dice, son dos cosas muy sencillas. Primero, no lastimes al prójimo y segundo, no le quites sus cosas. No está tan difícil, ¿verdad? Pues, no. O sea, si hacemos ese ejercicio de respeto mutuo, no lastimes, no robes, pues vamos por muy buen camino. Y no sé, yo siento que en el fondo la mayoría de los seres humanos así somos. Ahora, te quiero preguntar algo como artista, porque yo veo que muchos artistas tienden a la zurda y son rojillos. Yo entiendo que se deban al público y que tengan que sacar el aplauso, ¿no? Y a lo mejor pues, si el público es rojillo y tiene la zurda, pues es lo que hay que hacer, si no, no vendes boletos. Pero ¿no te parece que es demasiado lo que hay de zurda en el mundo artístico? Es que es un tema muy grave. Porque tú, cuando dices yo soy de este color, estás diciendo soy del color de Maduro y de los Castro y de Kim Jong. Entonces, que por cierto, Kim Jong tiene nombre de móvil, Kim Jong 1, Kim Jong 2, Kim Jong 3, como el iPhone. Entonces, bien democrática la República, ¿eh? Exactamente. Entonces, decir eso es significarte con eso. Si yo soy del Real Madrid, que lo soy, me estoy significando con cómo actúa el Real Madrid, con el entrenador del Real Madrid, con cómo juega el Real Madrid. Estoy diciendo muchas cosas. Estoy diciendo muchas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente la izquierda ha sido muy hábil en subvencionar el cine, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es una inteligencia que han tenido y a lo mejor otras ideologías no han sabido hacerlo. Yo no me voy a significar diciendo yo soy esto o soy del otro, porque el populismo es populismo. Todas las personas que están en el Congreso del Estado español, entre todas, no dan ni la mitad de puestos de trabajo. No digo ya que este señor, que yo, Pues sí. que soy un creador de canciones y de contenido, pero como consecuencia de esas canciones y ese contenido, ahora mismo, por ejemplo, en Malinche, y gracias a María Laura, y gracias a mi productor, David Hachuel, tenemos 200 empleados, 200 familias, que muchos de ellos, o algunos de ellos, me acuerdo, unos chicos becados, ha habido historias sobre esto, que vinieron a Madrid. Entonces, cuando abrieron el grifo del hostel no había caliente, y uno dijo, es que no hay agua caliente. Y una de ellas, que es una de las personas más magníficas que tengo en el musical, les dijo,
Si yo no tenía baño en mi casa, tenía que salir a la calle. O sea, vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de que personas que tienen un sueño de ser artistas con lo difícil que es, pueden hacerlo. Porque hay personas como él, como David, como María Laura, que son socialistas porque tienen 150.000 empleados. Eso es ser socialista. Pero yo sé por qué. Eso es ser socialista. Ricardo, No yo decir, creo que yo sé también por qué Nacho Cano no es un zurdo de mierda. Yo sé por qué Nacho Cano no es socialista y no es rojillo, a pesar de ser artista. Porque tiene éxito y talento. Porque ese es el tema. En la intelectualidad, que me toca un poco más a mí, y en la artisteada, a ver, te dedicas a esto y de pronto dices, ajá, y el carnicero gana más que yo. El carnicero. Entonces la sociedad está equivocada. Todos están mal, yo debería de ganar más. Pero déjame que te diga una cosa más. ¿Y por qué he viajado? Y porque durante 10 años tuve un estudio de yoga en Miami con 20.000 socios, que 10.000 eran cubanos y venezolanos. Y me contaban que asesinaban a sus hermanos y a sus padres, y que era todo un timo, y que vivían del dinero que mandaban de Miami ahí. Claro. Esa es la gente. Que te cuenten eso es lo que es el comunismo y el socialismo. No tener papel de baño, no poder decir lo que piensas. Eso es. Entonces, cuando tienes la información, no puedes no decirla, ¿no? Pero ¿cómo es que nos han ganado esta batalla cultural? Porque parece ser que los zurdos son los que ponen el paradigma, ¿no?, de lo que es correcto. Y siempre sacan una palabreja, ¿no? Es la desigualdad. La lacerante desigualdad. ¿Qué opinas de esa palabra? Pues es que la desigualdad es la esencia del ser humano. Lo que pasa es que, a ver, creo que tenemos que ser iguales a nivel jurídico, a nivel legal. Somos iguales a nivel ontológico, a nivel filosófico. Todos somos personas, todos somos seres humanos, todos tenemos dignidad y derechos, pero tú tienes un talento, Nacho tiene otro, yo tengo otro, aquí cada quien tiene otro talento. Unos trabajan más, unos trabajan menos, unos son más creativos, a unos les gustan las cuentas, a otros las letras. Entonces, claro, si todos fuéramos iguales, no tendríamos a Michael Jordan, no tendríamos a Shakira, no tendríamos a Nacho Cano, no tendríamos a Ricardo Salinas Pliego. Si todos fuéramos iguales, nadie sería necesario. Ese es el tema. Si todos fuéramos iguales, bastaría con una persona. La desigualdad es la base de la humanidad en el mejor de los sentidos. Creo que nos falta aprender mucho a los seres humanos de compasión, fraternidad y solidaridad, para que a pesar de que todos somos distintos y que la sociedad valora más unas cosas que otras, logremos que a todos nos vaya bien. Pero al final hay una realidad, la sociedad valora unas cosas más que otras y uno tiene que saber qué valor se da. A mí mis haters siempre me dicen que me paga la derecha, siempre, porque la izquierda no se sabe otra, a ti te paga la derecha. Y yo siempre les digo, sí, ¿saben qué significa que me paga la derecha? Significa que me pagan todos ellos. Cuando compran mis libros, cuando van a mis viajes, cuando compran mis cosas. Es decir, claro que me paga la derecha, me paga cada uno de los individuos libres que valoran mi trabajo y deciden que hay que pagar por él. Esa es la gran diferencia. ¿Es bueno ser diferente? Es que, ¿sabes qué pasa? Simplemente es la realidad. Que uno de los trucos mejor elaborados de esta gente ha sido llevar la diversidad a la desigualdad. O sea, es decir, hay diversidad, pero si lo maravilloso de la vida es la diversidad. Y lo maravilloso es cuando tú te quieres como eres. Yo no quiero soltar un discurso que todos digan el mismo. Yo quiero escribir mi libro. Y me encanta que Jesucristo haya escrito el suyo o Karl Marx el suyo. Yo quiero escribir el mío. Claro. Y irme del mundo habiendo escrito un libro en el cual la gente es más feliz, cree más en ellos mismos, son más guapos porque creen más en ellos mismos, son más mestizos porque creen más en ellos mismos. Cuando estábamos hablando de la historia de Cortés, Cortés, cuando viene en 1492, la expulsión de los judíos y los musulmanes, mi padre era del pueblo de al lado de Cortés, de Zalamea de la Serena, 30 kilómetros de Medellín. Y pierde a sus amiguitos judíos y a sus amiguitos musulmanes. Por eso, cuando él llega a México, él cree en el mestizaje, porque su infancia había sido feliz, porque estaba con los cristianos, con los musulmanes, y cuando se queda sin ellos, hay un vacío. Y él promueve el mestizaje desde la felicidad de su infancia. Esto lo sé yo porque he ido al pueblo y he hablado con el historiador del pueblo. No, hay que ir allí para verlo. Igual que hay que hablar con los sacerdotes
que bautizaron el padre Olmedo, Bobón, a Malinche para entender qué ocurrió en esa maravilla de bautismo que son las 20 esclavas que le regalan, que él crea un protocolo que luego se produce en toda la conquista maravilloso, que tú podías ser, cuando un maya se encontraba con un azteca o lo mataba o lo esclavizaba, no había una tercera. O se lo comía. Y se lo comían. Y se lo comía. Que el pozole maravilloso era, lo digo en el musical, originariamente con carne humana y luego se hizo con carne de cerdo, que era la que más se parecía. Entonces, y yo no me parece mal nada. Los cerdos los trajeron los españoles, también sabían. También los cerdos. No son originarios de aquí. No. Y la tortilla de patata, que es el plato más típico español, aparece cuando los españoles encuentran la patata en México. Claro. Y cuando los españoles ven a Moctezuma fumarse un puro, el chocolate y la siesta, y dicen, oye, esto de la siesta es un invento. Y parece Llevan que es un 500 invento años en eso. Se lo enseña Moctezuma. Se lo enseña Moctezuma. Sí. Entonces, la simbiosis es tan grande. Nuestro cuerpo de seguridad más atómico, que es la Guardia Civil, viene de un descendiente de Moctezuma, el duque de Ahumada, que existe porque en la noche triste Moctezuma le dice a Cortés, por favor, Cuida de mis hijos. cuida de mis hijos. Y lo salvan. Y mueren 2.000, 3.000, tú sabrás mejor que yo, pero no mueren ni Malinche ni las hijas de Moctezuma porque Cortés se preocupa de que salgan indemnes. Entonces, es tan maravillosa nuestra historia. Es la misma. Los herederos, los descendientes de Cortés, viven en México, Marqués de Oaxaca. Y los descendientes de Moctezuma viven en Madrid. Somos un mismo pueblo. Claro. Misma lengua, misma alma, mismo pueblo. Entonces, el día que el mexicano entienda lo maravillosa que es su historia, number one. ¿Cómo dice Sun Tzu que el cabrón de tu padre... A ver, el cabrón de tu padre atravesó el océano, violó a tu madre, le robó su oro y se regresó. No puedes contarte esa historia. ¿Qué tal que dices, el aventurero, audaz, intrépido, valiente de tu padre dejó todo, se aventuró, cruzó el océano en busca de oportunidades, conoció a tu madre, se enamoró y se quedó y construyó una catedral? Y que tu madre aparte tenía cualidades muy particulares, porque no era una mujer cualquiera, ¿eh? A ver, Doña Marina es la parte más importante de la historia de México. Eso hay que entenderlo de una manera contundente, porque luego nos quedamos con esta idea de Doña Marina como la traductora, ¿no? De Cortés habla y ella traduce. A ver, Doña Marina nunca fue así de pasiva. Tú imagínate que llega Hernán Cortés, era un hombre de carácter y además era un hijo único muy mimado, entonces pues, es insoportable en ese sentido. Entonces tú imagínate un Hernán Cortés que le dice a Doña Marina, dile a Moctezuma que... ¿Quién sabe qué diga Hernán Cortés, no? Y Doña Marina así de, si yo le digo esto a Moctezuma, nos morimos todos. Entonces, yo ya sé lo que Cortés quiso decir y yo lo voy a decir a Moctezuma lo que él puede escuchar. Esa escena es muy bonita, cuando la vean en Malinche van a ver la traducción. ¿Ya? Pero la escena más bonita de Malinche, en realidad, no les quiero echar a perder el musical, no se los voy a echar a perder. Digo, la historia ya se la saben, ¿no? Pero hay una escena hermosísima donde, a ver, yo siempre planteo que en lugar de decir que nacemos de esta conquista, de esta violación, de este genocidio, que México se puede entender como una historia de amor, porque de pronto hay que entender que Hernán Cortés amó a Doña Marina y que amaron a su hijo Martín Cortés Malintzin y que Pedro de Alvarado amó a Doña María Luisa y que cada conquistador amó a su mujer, pero estoy seguro que les costó mucho trabajo aprender a amarse porque ni siquiera podían entenderse al principio y un poco tanto Cortés obligó a sus hombres como los caciques obligaron a sus mujeres. Estoy seguro que al principio hasta se veían con temor y hasta con odio, pero aprendieron a amarse. Y en algún momento esos españoles y esas mujeres indias tuvieron a su primer mestizo en sus... Tú imagínate el primer bebé mestizo y que tanto Cortés como Marina o Pedro y María Luisa o quien, lo pueden ver y cada uno tiene una noción muy clara de no soy yo, no eres tú, esto es una cosa completamente diferente. Este hermosísimo bebé que tenemos en los brazos es algo que no había existido nunca. Tienen esa claridad y hay una escena hermosa de tu musical donde están los españoles con las mujeres que les están dando, las bautizan y la escena termina maravillosamente, están todas las parejas por el escenario y de pronto terminan todos besándose. México es una hermosa historia de amor. El otro día, perdona que el licenciado Zunzunegui, dos apuntes en este sentido. La última entrevista que hizo el maestro Armando Manzanero
antes de su muerte fue en un documental que os aconsejo que veáis en Netflix, La creación de Malinche. Y en él dice algo muy bonito. Dice, sin duda, dice, cuando alguien se enamora, lo da todo. Sin duda, la Malinche se enamoró de Cortés y juntos comenzaron este maravilloso país que es México. Si los mexicanos se quedaran con esa frase del maestro Armando Manzanero, que era el poeta del amor. Yo he hecho canciones de otras cosas, que si no te levantas, ay, qué pesado, pero él solo hizo de amor. Y le fue muy bien, ¿eh? Era pequeño, pero ligaba lo que no está. Julio Iglesias es un aprendiz. Sí, la verdad es así. Entonces, que alguien que ha construido su vida glorificando el amor te diga eso. Armando Manzanero Amaya era un ser especial. Yo le considero mi maestro por muchas cosas, pláticas que teníamos él y yo. Muchas gracias. Su hijo Juan Pablo, que se dedica a la música, su primer disco lo produje yo y ahora va a venir a cantar a Malinche. Entonces, es que es maravilloso. La historia de México es que es maravillosa. No hay otra historia así. En la humanidad no hay un país que tenga una historia tan mágica como México. Entonces, hay que darle la revisión pronto, porque es que vamos a ser todos mucho más chingones, perdón la palabra que... Así es. Pues venimos entonces a llevarnos una nueva historia, ¿verdad? Tu padre era un aventurero, era un chingón, tu madre era superdotada y naciste tú, pero tú tienes que hacerte frente al mundo hoy, aquí en las circunstancias que tienes. Y espero que todos salgan bien preparados después de este Festival de las Ideas para enfrentar sus propias realidades. Gracias por venir. Muchas gracias a todos. Nacho, qué gusto.